Bueno, vamos a ver lo que es la unidad de soluciones, de acuerdo a la guía didáctica que se les ha proporcionado. Para ello es bueno poder hacer una pequeña introducción donde nosotros tenemos que reconocer que todas las reacciones químicas, tanto llevadas en organismos superiores como el ser humano que busca la homeostasis, también se lleva adelante estas reacciones químicas en los organismos, en los microorganismos como son las bacterias, donde en ambos, en seres superiores o inferiores, pues lo que buscan es mantener una homeostasis, ¿sí? Llevar adelante su metabolismo, ¿no? Entonces vamos a definir también qué es una disolución. Una disolución pues está compuesta por un soluto y un disolvente, ¿sí? Donde las partículas del soluto se distribuyen en las partículas del disolvente, ¿sí? Para poder dar una solución. ¿Sí? Dentro de las propiedades coligativas que presentan las soluciones, por un lado tenemos la presión osmótica, vamos a tener la presión de vapor, el punto de congelación, punto de ebullición, entre otros, conceptos los cuales se encuentran dentro de la guía didáctica y no los vamos a desarrollar para que este pequeño video no sea tan ambuloso, ¿no? Pero algo bien importante que tenemos que poder explicarles es el proceso de ósmosis. Dentro del proceso de ósmosis tenemos aquí a las moléculas de agua que viene a ser el solvente, ¿sí? Que tiene que atravesar una membrana semipermeable y tiene que ir en un sentido de menor a mayor concentración, ¿sí? Aquí tenemos las partículas que, que son del soluto, ¿sí? Entonces las moléculas de agua van a atravesar la membrana semipermeable por difusión facilitada sin el gasto de energía. Dentro de la clasificación de las soluciones pues, se pueden clasificar de diferentes maneras. Un ejemplo de ellos tenemos el estado de agregación del solvente. Sí, aquí tenemos una tablita que también ha sido extraída de la guía que se les ha proporcionado, donde podemos observar que el solvente puede estar presente en los tres estados de la materia, ¿sí? El soluto también, dando lugar a las soluciones, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, puede ser glucosa en agua, cloruro de sodio en agua. ¿Sí? También otro punto de vista para poder clasificar las soluciones es por su concentración, por el diámetro de las partículas, por su composición, por su tonicidad, el grado de solubilidad, ¿sí? Entonces son aspectos teóricos que pueden ser revisados dentro de la guía didáctica. Donde sí nos queremos poner un poquito más de énfasis y enfoque es poder hablar de las concentraciones de las soluciones. Por ello, debo explicarles y debo mencionarles sobre las unidades físicas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de unidades físicas, hablamos del porcentaje, ¿sí? En el porcentaje peso-peso, porcentaje volumen-volumen, o también podemos trabajar con porcentaje peso-volumen, ¿sí? Por otro lado, también están las unidades. Aquí vamos a tener un ejemplo, ¿sí? Vamos a tener un ejemplo de un ejemplo con unidades físicas, donde dice calcular la cantidad de soluto que se encuentra contenido en 500 gramos de solución al 5%. Algo bien importante es poder siempre diferenciar y poder reconocer qué significa este 5%. Ese 5% nos da a conocer de que existen 5 gramos de soluto en, o están contenidos en 100 gramos de disolución. ¿Sí? Ese es el concepto más importante que ustedes tienen que reconocer para poder hacer la resolución de los ejercicios que se les propongan más adelante, ¿sí? Muy bien, entonces, haciendo una simple regla de 3 jóvenes, vamos a poder decir, dice, ¿no? Considerar que si la solución está al 5%, ¿qué significa eso? Que hay o existen 5 gramos de soluto en 100 de disolvente. Entonces, la pregunta dice, ¿no? ¿Qué cantidad de soluto se encuentra contenido en 500 gramos? Entonces, 500 gramos tiene X
gramos de soluto, ¿no? Entonces multiplico. Algo bien importante, jóvenes, que no nos tenemos que olvidar es la simplificación de las unidades, ¿sí? Y para poder ser simplificadas, tienen que estar en las mismas unidades. Si yo no puedo simplificar litros sobre ml, ¿no? Tiene que ser litro sobre litro, o ml, mililitro sobre mililitro, ¿sí? Consideraciones muy importantes para poder trabajar estos aspectos. Entonces multiplico 500 por 5 dividido entre 100 y voy a tener el resultado de 25 gramos de soluto que se encuentran en esos 500 gramos de disolución. Por lo tanto, mi calificación en este ejercicio es una ponderación buena. Muy bien. Pasemos a las unidades químicas. Dentro de las unidades químicas que tenemos que destacar, las más importantes que son de amplio uso dentro del área de la salud es la molaridad, la normalidad, sobre todo, ¿sí? De que pueden existir aplicaciones con fracción molar de soluto, fracción molar del disolvente o molaridad, puede ser, pero los más importantes en aplicación, en una amplia aplicación dentro del área de la salud, es la molaridad con M mayúscula, que es el número de moles de soluto sobre el volumen de disolvente. Y por el otro lado tenemos la normalidad, que es el número de equivalentes gramos de soluto sobre volumen de disolución, ¿sí? Ambos son muy importantes dentro de la aplicación en el campo de la salud, ¿sí? Muy bien, aquí tenemos un pequeño ejemplo donde nos dice, ¿no? Nos dice calcular la molaridad de una solución que contiene 6 gramos de cloruro de sodio disuelto en 2050 mililitros de agua, ¿sí? El primer paso que yo tengo que seguir es poder determinar el peso molecular, ¿sí? Pero antes de eso yo tengo que tener en mente, ¿sí? Voy a tener en mente cuál es mi fórmula, ¿no? Mi fórmula con la cual yo voy a trabajar. Si me dice molaridad, M mayúscula, ¿sí? Va a ser igual a el número de moles sobre el disolvente. Litros de disolvente. ¿Sí? Esta es la fórmula para poder hacer molaridad. Muy bien, entonces lo primero, ¿no? Lo primero que he realizado o lo que tengo que realizar, jóvenes, es poder calcular el peso molecular del cloruro de sodio. Segundo, hago mi relación, ¿no? Un mol está en 58,5 gramos. Si tengo 6 gramos, ¿cuántos moles tengo? Entonces el ejercicio me indica de que voy a tener 0,1 moles de cloruro de sodio, ¿sí? Posteriormente, ¿qué tengo que hacer? Como les había indicado anteriormente, ¿no? Vean, el volumen que yo tengo de 2050 mililitros está en ml, pero en la fórmula me indica que tiene que estar en litros, ¿sí? De modo que yo voy a convertir estos 2500 ml, 2050 mililitros, perdón, en litros. Entonces hago una regla de 3, ¿no? 1000 ml equivale a un litro, 2050 mililitros, ¿a cuántos litros equivale? Entonces multiplico, ¿no? 2050 por 1 dividido entre 1000, voy a simplificar las unidades y voy a tener 2,05 litros de solución. Voy a aplicar la fórmula de molaridad y voy a reemplazar los datos, ¿sí? Número de moles, 0,1 moles de cloruro de sodio sobre 2,05 litros de solución. Y voy a tener el resultado de que la solución tiene una concentración de 0,05 molar. Muy bien. Posteriormente, como les había indicado, tenemos la normalidad. La normalidad sí también es una unidad química de preparación de soluciones que es muy utilizada en el campo de la salud, ¿sí? Pero primero tengo que determinar o proceder a calcular los equivalentes gramos. Aquí también tenemos una tablita que ha sido extraída de la misma manera de la guía, donde ustedes pueden o explica cómo puedo obtener los equivalentes gramos de un compuesto químico, de hidroxilos, de ácidos hidrácidos y sales aloides, ¿sí? Entonces, vamos a un ejemplo, ¿sí?
Vamos a ir a un ejemplo donde nosotros tenemos el siguiente ejemplo. Dice, ¿cuál es la normalidad de 3 litros de solución de ácido carbónico con 200 gramos de este ácido? Dice, ¿no? Entonces, el primer paso, tengo que determinar los equivalentes gramos. Pero antes de ello, como les había mencionado anteriormente, lo que tengo que desarrollar, jóvenes, primero es tener en mente la fórmula, ¿no? Normalidad es igual a número de equivalentes gramo, ¿sí?, sobre un litro de disolución, o litro de disolución, ¿sí? Entonces, ya tengo la fórmula. Al tener la fórmula, pues voy a poder llegar a esto para poder hacer el cálculo, ¿no? Entonces, lo primero que voy a realizar es lo siguiente. Como decía, ¿no? Para poder obtener los equivalentes gramos, voy a considerar cuántos protones es capaz de donar esto. Esta molécula tiene 78 gramos mol, pero algo que no me tengo que olvidar es esto, ¿sí? Tiene 2 protones, los cuales pasan a ser el divisor y tengo que dividir 78 dividido entre 2. Usualmente solemos cometer ese error. Por decir, si hablamos de molaridad, ¿sí?, no tendríamos que hacer esta división, pero en normalidad sí se tiene que realizar eso porque se toma en cuenta los protones que puede donar esta molécula, ¿sí? Entonces, el equivalente gramo no viene a ser 78, ¿sí? 78 no. El equivalente gramo del ácido carbónico es 39 gramos, ¿sí? Equivalente gramo de ácido carbónico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que 39 gramos de ácido carbónico es un equivalente gramo. ¿Cuántos equivalentes gramo? ¿Sí? Yo tengo, ¿sí?, en 240 gramos de ácido carbónico, ¿no? Esa es la pregunta. Y voy a hacer el cálculo, voy a multiplicar, ¿no? 240 dividido entre 1 dividido entre 39. Y tengo 6,15 equivalentes gramos. Listo. Ya tengo equivalentes, ¿sí? Tengo equivalencia. Aquí están los equivalentes. Vamos a cortar esto, listo. Segundo, ¿qué necesito? ¿Disoluciones? ¿Necesito convertir? No. Vean que ya me da el volumen, 3 litros. Entonces solamente tengo que aplicar la fórmula y reemplazar los datos. Donde pongo 6,15 equivalentes gramo dividido entre 3 y voy a tener una normalidad de 2,05 normal. ¿Sí? Y bueno, esto ya está. Muy bien. Muy bien. Sigamos. Otro punto también muy importante dentro del área de la salud es poder preparar disoluciones de soluciones. ¿Qué quiere decir eso? Significa disminuir la concentración de una solución inicial, ¿sí? Entonces, para eso existen algunas reglas y, bueno, algunos consejos más que se dan. Primero, para poder hacer disolución de soluciones se aplica esta fórmula, que es concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Donde siempre irá de mayor a menor concentración y no así viceversa, ¿sí? Segundo, revisar los datos que los proporcionan, ¿sí? Uno tiene que estar muy atento a la revisión de los datos. Para ello vamos a observar el siguiente ejemplo. En este ejemplo podemos observar, primero, ¿qué nos dice? Calcula el volumen de ácido nítrico al 12%, ¿sí?, que debe emplearse para preparar 800 mililitros de ácido nítrico al 3%. Muy bien, primero los datos, ¿no? Aquí yo voy a tener un dato, voy a tener aquí otro dato, volumen y volumen. Lo que voy a hacer es revisar justamente estos datos que me proporcionan, ¿no? Entonces, concentración 1, 12%. Volumen 1 es lo que tengo que averiguar, concentración 2 y volumen 2. Voy a la fórmula, reemplazo los datos, ¿sí? Reemplazo los datos y lo que tengo que despejar es volumen 1 para poder incorporar. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que poner 200 mililitros de la solución al 12% y completarlo con 600 para obtener esta concentración que me están pidiendo en el ejercicio.